¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mayrin y hoy os voy a hablar de los básicos necesarios. Bueno, por lo menos los que yo creo que para principiantes, para los que estáis empezando, dudas que tengáis de qué me compro primero, cómo me organizo, porque claro, el scrap es un hobby que para que un proyecto te quede muy bonito, tienes que invertir dinero, como en todos los hobbies, la verdad. No podemos invertir dinero en materiales que no les vamos a sacar el máximo partido, sobre todo al principio que estamos empezando. Entonces, lo más importante es saber cuáles son los materiales que sí necesitas para empezar. Lo primero de todo es, que os lo he puesto aquí, la primera de todas, es una dobladora. Cuando nosotros doblamos, que a lo largo de nuestra vida yo creo que habremos hecho un sobre, hemos doblado un folio, a mí muchas veces me sale torcido, por no decir prácticamente el 99% de las veces, o se me ha roto, no me ha quedado bien la doblez, etc. Entonces yo cuando empecé en este mundo tenía claro que lo primero que necesitaba era una dobladora para que mis proyectos quedaran lo más bien o perfectos o acercándonos un poco a lo que es una doblez que quede bien vistosa, que quede bonita. Entonces esto fue la primera que me compré. Una duda que sí que tuve fue si comprármela en centímetros o en pulgadas. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a ver vídeos había scraperas que hacían sus proyectos en pulgadas y otras que lo hacían en centímetros. ¿Qué pasa? Que después de darle muchas vueltas yo me decanté por los centímetros. ¿Por qué? Porque si no era un lío. Yo estoy acostumbrada a trabajar en centímetros. Sí que es verdad que a día de hoy, como tengo la regla que me viene tanto en pulgadas como en centímetros, la cizalla que también te viene tanto en pulgadas como en centímetros, ahora más o menos sé cuánto puede ser una pulgada y media, las troqueladoras que vienen por pulgadas. Bueno, más o menos me defiendo. Pero a la hora de desarrollar un proyecto entero, las pulgadas me llevaban muchos quebraderos de cabeza. De hecho, el primer proyecto que hice fue en pulgadas y fue imposible. O sea, no me salió bien. Porque intenté pasar los centímetros a pulgadas, con lo que te lleva también mucho más tiempo. Cosa que el hobby nos encanta, nos gustaría dedicarle muchísimo tiempo al día, a la semana, pero hay veces que no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo el poquito tiempo que tenemos. Al final, me decidí en centímetros y me dejé de pulgadas. Y cogí la dobladora. Mi primera compra fue esta. La he utilizado en todos mis proyectos. La he utilizado a la hora de doblar, aunque sea un folio, o una cartulina, nada, una doblez de nada, la utilizo. Porque me queda muchísimo mejor que si lo hago yo sin la dobladora. Para utilizar la dobladora me vino esta plegadera, que al principio me hacía un lío entre plegadora, dobladora llamaba plegadera. Bueno, es normal, al principio son muchos nombres. Ya no te digo cuando empecé a visualizar que si la corner chopper, que si la crocodile, bueno, la fuse, todo. Todo era un mundo nuevo, un montón de palabras, un montón de herramientas, pero poco a poco le vas cogiendo el tranquillo y a base de verlo empiezas a diferenciar cuál es cada herramienta. La plegadera me venía con la dobladora. Me compré una blanca, que no he utilizado nunca. Mi recomendación, esperad a compraros la dobladora que te vendrá con la plegadera o cualquier herramienta
que sea de sobres, de separadores, de hacer cajas, lo que sea, si piensas comprarte una al principio, porque te va a venir ya una plegadera. No necesitas comprar una plegadera a mayores. Otra cosa es que decidieras empezar sin la dobladora. Entonces, en este caso, cómprate una plegadera porque sí que es verdad que a la hora de hacer fuerza ayuda muchísimo y te facilita las cosas. Pero si te vas a comprar una dobladora, no hace falta. La segunda herramienta que me compré el mismo día que me compré la dobladora fue la cizalla. Me compré esta cizalla. Como os he comentado en vídeos anteriores, yo hago un estudio de mercado. Busco información, busco marcas, miro cuáles son las mejores, miro a ver cuáles son las que más se utilizan, durabilidad, cómo funcionan, manejo, etc. ¿Por qué me decanté por Fiskars? Me pareció sencilla, clara, los números, la forma, la amplitud que tenían, centímetros. Sí que las he visto blancas con rosa, bueno, de diferentes colores que me han parecido preciosas. Pero esta me pareció que de todas las que había es la que mejor hablaban las scraperas de durabilidad, cuchillas, facilidad, etc. Y yo no he tenido hasta hoy ningún problema. Viene en centímetros y en pulgadas. Te viene también diferentes tamaños por si quieres medir el papel. Y el corte fenomenal. Para cambiar las cuchillas es muy sencillo. Es sencillísimo en la parte de abajo. Y no he tenido ningún problema. Se sujeta bien a la mesa, corta muy bien el papel. Me encanta. Y luego me cogí la rotatoria. La rotatoria no es necesaria. La rotatoria viene a costar unos 48 o 50 euros y esta viene a costar unos 25 por ahí, 25 30. La diferencia es que la rotatoria corta más material de una sola pasada y corta cartón. Yo me la cogí por el cartón. ¿Por qué? Porque me tuerzo muchísimo. Porque siempre a la hora de cortar, al principio cortaba el cartón y siempre se me movía, no me salía recto, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, ahora mismo corto fenomenal. Y luego os voy a decir un truco cuando hablemos de las reglas para poder cortar con el cúter bien sin que se te mueva. Entonces, yo no necesitaría la rotatoria. La tengo porque es una buena herramienta que he adquirido luego mucho más adelante, pero cuando empecé me cogí esta, me sirve, la sigo utilizando, no he cambiado la cuchilla todavía y llevo ya 1 año y medio utilizándola bastante con un montón de materiales y por ahora las cuchillas cortan fenomenal. Yo no la cambiaría, o sea, bueno, de hecho es que no la voy a cambiar la cuchilla todavía. La rotatoria la utilizo menos, es verdad que corta muchísimo mejor, más rápido, porque al ser cuchilla rotatoria y puedo cortar más herramientas, o sea, más material de una sola vez, pero me he acostumbrado a trabajar con esta y la rotatoria la utilizo en ocasiones más, a lo mejor más de precisión o si tengo que marcar un poco el cartón, no llego a profundizar tampoco en el cartón, prefiero cortarlo con el cúter porque ya llevo tiempo cortando con el cúter y ya se me da bien. Estas son 2 herramientas que para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, son las primeras que necesitas para empezar a trabajar, junto con la plegadera. Otras herramientas que son muy importantes, las tijeras. Me compré estas tijeras de Fiskars, la Fiskars. La primera tijera que me compré fue la de Fiskars, la misma marca que la cuchilla. La he visto en muchísimos tutoriales y corta fenomenal. Sí que yo ya tenía esta tijera que la utilizaba para la tela. Si veis, es mucho más ancha. Ahora mismo, mira, por aquí
está un poco, pues algunas marquitas que tendré que limpiar, porque una cosa muy importante de las tijeras es mantenerlas limpias. Cuando nosotros utilizamos las tijeras con la cinta de doble cara, cortando algo que tenga un poco de adhesivo, se nos manchan, se nos estropean. Hay que limpiarlas bien para que a la hora de cortar no se nos medio pegue y tengamos que hacer fuerza, que muchas veces decimos, esta tijera va mal, no me corta bien, pero es por eso, porque se nos ha manchado y no está... Mira, esta se me ha manchado aquí, de algún tipo de pegamento, algo que he cortado que tenía adhesivo. Entonces a la hora de cerrar se nota ese pequeño pegamento y nos dificulta el corte. Por eso hay que mantenerlas siempre limpias. Yo tengo un botecito de alcohol y cada poco, esta la limpiaré ahora, cada poco las limpio para que me corten bien. Una cosa muy importante de las tijeras es utilizar cada tijera para un material. Es decir, yo esta tijera la utilizo en tela y esta tijera la utilizo en el papel. Podría cortar papel con esta sin problema, pero prefiero que cada tijera utilizarla para un material. Si empezamos a mezclar tijeras y cortamos, empiezo ahora esta con tela o corto cartón, se nos pueden estropear. Hay que utilizar las tijeras para el material que viene especificado. Otras tijeras que me compré fueron estas. Bueno, de hecho tengo estas. Tengo también de la Cricut un pack que me venía unas tijeras y luego me compré otras de precisión que son estas. Estas son de precisión, cortan, la utilizo para cortar la cinta de doble cara y está bien porque no se me queda pegada la cinta de doble cara, que eso a veces pasa con otras tijeras, se adhiere el pegamento. En estas normalmente no pasa, pero la verdad es que aunque sean de precisión, yo me manejo mejor con este tamaño. Estas son de We Are The Memory Keeper, ya os pondré al final el vídeo cuando las enseñé, y venía con un punzón, con el cúter y con la regla y la base de corte. El soporte este viene muy bien para cuando tienes que levantar pues un brad que has puesto mal, un eyelet, lo que sea. Y el punzón para hacer agujeros, fenomenal. Y el cúter para cortar con precisión, me corta muy bien. Básico, básico, tijeras. Unas tijeras para cortar papel y unas pequeñitas de precisión. Muy importante las pequeñitas porque en las colecciones vienen muchos recortables, que ya sabéis que a mí me encantan. De hecho, estoy ahora recortando una colección y es que puedo tirarme horas y horas recortando y cuando se me acaba digo, ay, ya no tengo más, ¿qué puedo hacer ahora? Porque me encanta recortar. Entonces es muy importante tener unas tijeras que puedas manipular bien para aquellas cosas pequeñitas. Estas no las puedes meter a lo mejor en un cacho que sea una curva estrecha, entonces necesitas unas pequeñitas. El kit de We Are The Memory Keeper viene a costar entre 25 y 30 euros, es bastante caro, pero sí que es verdad que las herramientas que vienen las utilizas. ¿Esto sería un básico? Pues a lo mejor puedes comprarlo de primeras porque el cúter, el punzón, las tijeras y la tabla de corte pequeña imantada viene muy bien, pero bueno, eso es más opcional. El caso es tener unas tijeras que corten. Una cosa que os quiero enseñar que no es un material de scrap es el burí. Esto se utiliza para las uñas. Yo lo utilizo para decorarme las uñas, para pintarme las uñas, hacerme dibujos, un montón de cosas. Pero ahora lo utilizo para doblar. Os he comentado que la plegadera, la dobladora viene con la plegadera, pondrías el papel y pasarías la plegadera. Lo que pasa es que yo prefiero utilizar el burí porque se marca muy bien, muy fino, queda la raya muy fina
y queda muchísimo mejor. Y luego ya cuando tengo que doblarlo ya paso lo que es la plegadera. Si tenéis de estos de las uñas, no necesitáis comprar otros. Si no tenéis, no es algo necesario porque ya tenéis la plegadera, pero que sepáis, si lo encontráis por ahí, si veis una oferta, lo que sea, que estos vienen muy bien. Además, el pack que te vienen diferentes grosores y luego ya tú coges el que más te convenga. Yo tengo 4 colores y tienen diferentes grosores. Siempre utilizo este, que es un poco el intermedio. Y me viene fenomenal para marcar de una forma muy discreta. Las reglas es un básico súper importante. Las reglas, todos tenemos reglas en casa, todas, todos, todo el mundo, reglas, algo muy común. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos reglas metálicas? Muy sencillo. Mira, está marcado aquí. ¿Por qué necesitamos reglas metálicas? Muy sencillo. Necesitamos reglas metálicas porque cuando cortamos con el cúter, yo utilizo este cúter, un cúter normal y corriente, este o este otro. Es un cúter normal y corriente que me lo compré en un almacén grande de bricolaje. Corta fenomenal y pesa bastante para poder hacer bien presión, me va muy bien. Cuando cortamos con el cúter una regla metálica no la estropeamos, pero si cortamos con el cúter una regla de plástico sí que la estropeamos. Por lo tanto, necesitamos una regla metálica para poder trabajar con el cúter. Un tip que os voy a dar que a mí me ha venido muy bien es el siguiente. Cuando yo tengo que cortar algo, coloco la regla y coloco un trocito de washi tape en la regla y el papel. El washi tape, hay algunos, no todos, que cuando lo levantas no levantan el papel, no te estropea el papel. Algunos sí, y dependiendo del material, pero hay otros que no. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Coloco el washi tape aquí, coloco la regla y ya marco lo que necesite que no se me va a mover. Hago fuerza, aún así hago fuerza y paso el cúter. Una cosa que hago también a la hora de cortar con el cúter es pasar el cúter dos veces, intentando hacer la máxima presión que pueda. Y luego retiro ya la regla y se ve dónde he marcado. Y ya simplemente con meter el cúter al principio es continuar hasta que ya cortes hasta abajo del todo, hasta la profundidad de la que sea el material. Lo digo sobre todo por el cartón, que es bastante grueso y tienes que hacer más fuerza. Pero hay veces que en vez de estar con la regla, sujetando la regla y lo que es marcar con el cúter, se gasta muchísima energía y fuerza. Por lo tanto, si ya has marcado bien dónde va el cúter, solo retira la regla y simplemente vuelves a marcar. Introduces bien lo que es la punta del cúter y pasas. Y ya no tienes que hacer tanta fuerza y el cúter no se te va a desviar de la trayectoria que hayas marcado ya cuando tenías la regla puesta. Yo tengo diferentes tamaños, sobre todo los grandes, para cortar cartulinas grandes. Yo trabajo con cartulinas grandes. Es muchísimo más cómodo trabajar con cartulinas pequeñitas, A4. Lo que pasa que hay veces que el tamaño A4 no nos da para trabajar medidas que necesitamos. Entonces yo siempre tengo una regla larga para trabajar la cartulina, marcar bien. Ya os lo he dicho en muchísimos vídeos. Yo mido muchísimo hasta que ya me decido y corto. Así que para eso necesito asegurarme que me llega bien de un extremo a otro, que he hecho bien las medidas y para eso necesito largas, porque no me fío de poner aquí una regla y luego levantarla y ponerla, no. Necesito continuidad a la hora de hacer una raya, una línea que me quede recta. Así que una regla, yo me compraría, si me tuviera que comprar primero la primera, me la compraría metálica.
Tamaño, yo la primera que me compré, porque fue la primera que encontré, fue esta de 30 centímetros, vienen tanto en centímetros como en pulgadas. Luego me compré esta, que esta funciona, esta va también muy bien y es más larga. Yo si tuviera que comprarme una ahora mismo, me compraría la más larga metálica que encontrara. La más larga metálica. Luego ya tengo más o tengo otra de Harry Potter, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final vas haciéndote con más. Utilizas más de una porque cuando te pones a trabajar al final la mesa cada poco, como ya os he comentado en otros vídeos, tienes que volver a empezar, es decir, recoger todo porque llega un momento que de sacar la dobladora, la cizalla, un sello, un no sé qué, se llena la mesa y hay veces que no encuentras ni la regla. Entonces, gracias a que tienes más, puedes seguir trabajando. Pero eso es porque, bueno, pues ya dices, va, pues voy haciéndome con más y ya está. Pero en principio, una, pues metálica y que sea más bien larga. Otro básico que yo sí utilizo mucho es esto. Es una espátula facial. Sale muy económica, me parece que 3 me costaron 1 € y algo. Y la utilizo muchísimo para extender bien la cola. Si lo haces con un pincel, al final el pincel se te puede estropear. Mientras que con esto, que es de silicona, no se te estropea. También es verdad que yo al principio no me gustaba nada untarlo con el dedo, pero es cómodo, es rápido y queda muy bien extendido también, porque a veces con la espátula, dependiendo del pegamento, cuesta un poco y con el dedo lo extiendes mejor. Pero bueno, eso ya a gustos. Si prefieres el dedo, no hace falta que te la compres. Cada uno lo que prefiera. Un básico también importantísimo del scrap es el pegamento. Existe el Tacky, existe el block, que es transparente, y yo principalmente el Tacky, es verdad que tienes que dejarle un poquito, una vez extendido, para que se evapore un poco la cantidad de agua que trae, para que no te estropee los trabajos, se te puedan ondular, etc. Yo ya he comentado muchas veces que a mí, aun haciendo eso, le tengo que poner peso encima para que me lo deje totalmente a superficie lisa, porque me gusta que me quede perfectamente lisa. Si no, también se puede utilizar, no en todo, porque hay cosas que hay que utilizar el Tacky, es un básico, la cinta de doble cara. La cinta de doble cara hay de diferentes tamaños, diferentes anchuras y existen dos colores, digamos. Una es la cinta de doble cara normal y corriente y luego está la roja, que es una cinta finita que es ultra potente. Esa pega muchísimo. Entonces, dos básicos también muy importantes, pues la cinta de doble cara y el pegamento. El block y el Tacky, en el vídeo que os voy a dejar al final, os comento cuál es la diferencia entre block y Tacky, ¿vale? Para que sepáis cuál es la diferencia, pero es un básico necesario. Y luego una cosa que he adquirido hace poco ha sido esto. Este tipo de dispensadores de pegamento son necesarios porque salen muy fino. A la hora de pegar cosas chiquititas, viene muy bien tener este tipo de dispensadores. Básico, una goma. Una regla, un lápiz, son cosas básicas. Pero hay una goma especial que es súper importante que tengas, que es la goma de adhesivo. Este tipo de goma borra el pegamento que se te sale. Yo ya lo he comentado en otros vídeos, cuando siempre subo un álbum o subo cualquier cosa o una página o lo que sea, siempre intento hablar un poco de los materiales que he utilizado. Este es un material que descubrí pues de los primeros y me parece súper importante. Es verdad que me costó encontrarlo porque yo lo llamaba goma de borrar adhesiva o algo así. No, es borrador de adhesivo. Y viene fenomenal para cuando se te sale el pegamento por los laterales de una hoja, detrás de una imagen, cualquier cosa, en el momento
lo pasas y queda como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me encanta y me parece muy importante para que los trabajos queden limpios y bien. Otra cosa que me parece súper importante, un material necesario, que diría yo casi lo utilizaría de los primeros, me lo compraría de lo primero junto con la cizalla y la Cricut, es la base de corte. Siguiendo con los materiales básicos, estas son las tablas de corte que tengo yo. La primera tabla de corte que tuve fue una de cartón. Yo me ponía aquí un cartón y cortaba encima del cartón. Luego ya me compré la verde y después me compré esta de cristal. Como ya os he comentado en otros vídeos, yo siempre utilizo la de cristal para cuando hago unas tarjetas, cuando trabajo con embossing, cuando trabajo con tintas, cuando hago simplemente un montaje o de alguna página, siempre la uso. ¿Por qué uso la de cristal para esas cosas? Porque la tengo limpia, se ve si hay alguna suciedad, si se me cae el pegamento se limpia fácilmente, si cae una tinta también, tiene siempre las toallitas a mano. Un básico también, toallitas, eso es un básico muy importante y muy fácil de conseguir. Entonces la limpio y siempre me crea pues seguridad a la hora de poner el trabajo, que no se me vaya a ensuciar. Cuando tengo que cortar, cojo esta. Esta es la que uso para cortar. Sí que me gustaría tener una un poquito más grande, porque hay veces, como ya os he comentado, que utilizo cartulinas grandes. Y aquí tengo que estar un poco pendiente de no salirme. Pero no creo, no voy a invertir dinero en comprarme otra, ya tengo estas dos. Lo único que, bueno, pues tendré un poquito de cuidado a la hora de utilizarla. Esta es la que me vino, que os he comentado anteriormente, con las tijeras, el punzón y el cúter. La regla es imantada y la he utilizado un par de veces. La habré utilizado casi por cortar algo pequeñito, no porque realmente la quisiera utilizar por no utilizar esta, sino que en algún momento sí que se ve aquí un pequeño corte, pero vamos, que siempre utilizo esta. Para no estropear nuestras mesas sí que necesitamos una superficie para poder cortar, para poder pegar, porque como se te caiga un tipo de pegamento a lo mejor en la mesa, pues se te estropea encima de cualquier vinilo, lo que sea. Entonces siempre es bueno proteger. Me venía con estas esquinas y hubo una seguidora que me comentó que es importante guardarla siempre con esquinas y la guardo siempre con esquinas. Luego cuando lo voy a trabajar las quito, las retiro, pero el momento que dejo de trabajar con la tabla de corte las vuelvo a colocar. Estas tablas las suelo tener en la otra mesa y ahí pues se protegen de cuando no estoy haciendo ese tipo de cosas que se me estropeen. Si queréis preguntarme algo, ya sabéis, abajo en comentarios. Si os ha gustado, dale a un like, suscríbete al canal para poder ver muchos más vídeos que voy subiendo todas las semanas, para que no os perdáis nada de materiales, álbumes, herramientas, compras, etc. Da la campanita para que tu dispositivo te avise cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!